Pues buenas tardes, muchas gracias por su atención hoy en viernes. El día de ayer, como ya se venía anunciando de diversas formas, finalmente, formalmente, el senador Alejandro Encinas presenta su renuncia al Partido de la Revolución Democrática. Me parece que ante una situación de este tipo, yo siendo parte del PRD, fundadora del mismo, siendo parte también de la corriente que me ha llevado al Senado y por supuesto como consejera nacional del partido e integrante del grupo parlamentario del PRD, no puedo hacer ni actuar como si no pasara absolutamente nada. Me parece que lo que tenemos que hacer, en este caso yo de manera particular, es dar mi opinión respecto a los distintos argumentos que él utiliza. Voy a centrar de manera particular en tres cuestiones. La primera, yo creo que ningún militante como el senador Encinas ha tenido, no estoy diciendo que no lo merezca, ha tenido una vida en el PRD sin lugar a dudas, con muchas bondades. Fue funcionario público, tuvo como jefe al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, posteriormente también tuvo como jefe al propio Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la ciudad, fue su sustituto en la jefatura cuando Andrés se fue de candidato a la presidencia de la República y por supuesto me parece que es uno de los compañeros, pocos compañeros en el PRD que han tenido ciertamente grandes privilegios, como pocos compañeros en el PRD. Y me parece que eso hay que dejarlo de manera muy clara. Hoy, y esa es la segunda cuestión que quiero mencionar, él se va del partido aduciendo que se ha cansado de dar la batalla, de luchar dentro del partido para que el partido sea consecuente con su línea política, con sus principios, con su programa, por decirlo de manera clara y precisa. Me parece que pues es bastante significativo que siendo un militante con tantos privilegios, ciertamente ahora se haya cansado de luchar en el partido. Yo creo que en el partido estamos dando la batalla muchos y muchas, yo misma incluida, para que nuestro partido sea congruente con sus documentos básicos y me parece verdaderamente terrible que una militante, lo hablo en mi caso, tire la toalla porque simplemente no logra concretar que el partido corrija muchas cuestiones que tiene que corregir, como todos los partidos y como todas las instituciones. Somos personas, somos seres humanos y tenemos que buscar la perfección sabiendo que no lo somos. Y en este caso, la congruencia con los documentos básicos del partido significa ni más ni menos que ese es el objetivo al que hay que lograr, por el que hay que trabajar, por el que hay que construir y por el que hay que caminar, y me parece que hoy no es así por parte del senador Encinas y ha decidido irse del partido. Él llama a la constitución de un movimiento de las izquierdas y llama a la unidad de las izquierdas, lo tengo que decir con mucha honestidad, que no lo entiendo. ¿Cómo puede él llamar a la unidad de las izquierdas contribuyendo a la división de la izquierda que lo llevó a estar en los encargos públicos como funcionario y además como dirigente del propio partido, de su dirección nacional y además también como legislador en varias ocasiones? No puedo entender que haya ciertamente una honestidad genuina, que se actúe de manera genuina, dividiendo, contribuyendo a la división del partido, justamente en los momentos, y lo digo con toda claridad, en que el Partido de la Revolución Democrática necesita de todas y cada uno de sus militantes para que podamos corregir, para que podamos
remontar para que podamos caminar hacia el cumplimiento del objetivo de la creación del PRD. Yo creo que es muy respetable la decisión de salir. Hay quienes se han ido del partido y simplemente lo han hecho sin denostarlo. Pero cuando se le denosta al partido, y eso es el otro asunto que quiero mencionar, a partir del terrible error de las izquierdas que llevaron a la candidatura a la presidencia municipal a Abarca, a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, a Abarca, me parece que es simplemente no estar viendo las cosas con toda puntualidad. No hemos, y el partido ha tomado decisiones desde su Consejo Nacional para definir, más allá de su código de ética, más allá de sus estatutos, un protocolo para la legalidad y la ética que estamos justamente aplicando. Esta decisión es derivada, una de las respuestas que de las tantas respuestas que hemos dado para resolver el problema, y por supuesto de ninguna forma estamos avalando o protegiendo absolutamente a nadie. Si él sabe de funcionarios, de personas en el PRD que están vinculados con la delincuencia, como el día de ayer lo mencionó, yo lo conmino respetuosamente a que ponga su denuncia ante las autoridades respectivas. Si ya se cansó de insistir adentro del partido para que muchos de las personas que él dice que no sabemos quiénes son, están vinculados con la delincuencia, y me parece que no lo ha hecho, cuando menos yo no conozco que haya tenido esas reuniones con la Dirección Nacional para ese propósito, pues me parece que no es lo más pertinente hacerlo desde los medios de comunicación. No somos ingenuos, no nacimos el día de ayer y sabemos que cuando nos vamos a los medios de comunicación con una intención como esta, tiene no la intención de buscar la unidad de su partido, buscar que su partido se ponga las pilas, buscar que su partido resuelva los problemas. Cuando se va a los medios de comunicación a denostar a su partido, es la misma actitud cuando recurrimos a los medios de comunicación para también denostar a otros que no son de nuestros partidos. Entonces, me parece que ese tipo de política puede estar totalmente aceptada cuando se enfrentan a contrincantes, pero me parece que adentro del PRD pues hay canales que tenemos que seguir y que estamos siguiendo, y yo misma lo estoy haciendo. No me canso, a veces me canso, pero no me canso y lo hago adentro del partido. No lo hago público porque sé, y no peco de ingenuidad, que si lo hago público y empiezo a denostar hacia afuera, pues claro que sé que es un golpe al propio partido, y eso me parece que no ayuda absolutamente nada, sino por el contrario, contribuye a la denostación que sufre, que recibe el PRD. No justifico de ninguna manera las situaciones que hoy estamos padeciendo, al contrario, soy una crítica acérrima, contundente, y estoy dando la lucha dentro de mi partido para que pronto tengamos todo lo que estamos exigiendo para que haya claridad. No hay cuestiones que yo no entiendo, se los tengo que decir. Hay cuestiones que no entendía. ¿Por qué nos callamos cuando había desde meses atrás todos estos expedientes que se llevaron a la PGR? Y me parece que el gobierno del Estado Guerrero debió haber hecho público esta situación que finalmente, por desgracia, derivó meses atrás en la tragedia que hoy todavía estamos padeciendo, y que es la gota que derrama el vaso, sobre todo en terribles delitos como el de la desaparición forzada. ¿Tengo la autoridad de hablar en ese tema? Ustedes saben perfectamente bien que sí, porque desde el principio yo he sido una legisladora que he estado pugnando desde este Senado de la República por legislar,
por mejorar, por atender los tratados internacionales en esta materia. Así que sí sé de lo que estoy hablando. Ese y otros graves delitos que requerimos tener en nuestro marco jurídico de manera correcta y adecuada. Así que me parece que tomar actitudes como la de seguir insistiendo que la izquierda negocie, como él mismo aquí en el Senado, desde sus espacios como presidente de las comisiones que preside, que ha presidido, trabaja, dialoga, construye, acuerda, negocia, concreta, y al final vemos que de manera clara, como es su estilo y su método, finalmente no las aprueba esas mismas negociaciones que impulsó. Es su forma de ser, yo no soy así, pero entonces creo que sí hay, permítanme decirlo, una forma distinta de actuar y que ahora le critica al PRD por lo del Pacto por México, cuando él mismo, siendo jefe de gobierno, impulsó finalmente, con mucho acierto y como debía de ser, los acuerdos para constituir una coordinación metropolitana con el gobierno priista del Estado de México, solamente por poner un ejemplo. Entonces, él ahora que nos pide que no seamos esa izquierda que hace política para influir, sino por el contrario, forma parte de esa izquierda que a México le vaya mal para que entonces podamos subsistir y salir victoriosos con la situación grave del país, para empezar a crear las condiciones para el crecimiento. Me parece que eso sí es una forma de pensar estalinista, porque si no pensamos como él, somos traidores, y entonces eso me denota una actitud muy irrespetuosa y sí, muy estalinista. Y yo creo que el decir que somos traidores me parece que es algo que me obliga a dar la cara para decirle al compañero y al grupo parlamentario que se resuelva finalmente la situación del compañero. Si no está a gusto en el PRD, no entiendo por qué sigue en el grupo parlamentario del PRD. Habría que hablarlo, habría que platicarlo, pero me parece que llevarlo a los medios de comunicación y con bombos y platillos, presentarlo en el informe, en su informe de gobierno, no me parece, desde mi punto de vista, que sea algo correcto. No me parece que es una forma honesta de atendernos como sus compañeros en el grupo parlamentario. Sí, Marina. Sí, buenas tardes, buenas senadora. tardes. Precisamente sobre esto último que usted menciona, senadora, ¿cómo se puede resolver o cómo se puede, aparte de resolver, entender que ya hay varios compañeros de usted que renuncian al partido pero están dentro del grupo parlamentario? ¿Cómo se puede trabajar o cómo se puede resolver esta situación? Digo, renuncian al partido, se van fustigándolo, criticándolo duramente y sin embargo van a permanecer dentro del grupo parlamentario. Digo, hay a muchos que nos brinca esa situación, ellos lo han tratado de explicar y que la agenda, que no sé, me parece, bueno, ese es mi punto de vista, obviamente como incongruente que hablen de una agenda de un partido finalmente que pues ya no es en el que militan y que se van criticándolo duramente. Eso por un lado, y por el otro, en el caso específico de Alejandro Encinas, preguntarle, de acuerdo a lo que usted ha esgrimido, ¿qué estaría entonces detrás de la renuncia de Alejandro Encinas bajo su óptica? Y de acuerdo a lo que ha esgrimido usted, ¿qué sería realmente lo que estaría detrás de esta salida de Alejandro Encinas? Gracias. Bueno, la primera pregunta, la misma se la hacen muchos militantes del partido. ¿Cómo puede estar en el grupo parlamentario una persona que ha renunciado al partido, siendo que el grupo parlamentario forma parte, es del partido?
Mire, me parece que hay compañeros que desde el principio nunca negaron su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y con Morena, y que han permanecido en el grupo y, por cierto, con quien tenemos una buena relación. Ciertamente coincidimos en muchas cuestiones de lo que el partido finalmente, lo que el grupo finalmente acuerda, que es corresponde además al programa del PRD, porque no podemos, nadie pensaría que el grupo parlamentario del PRD decide por sí mismo votar y acordar, influir en reformas en el trabajo parlamentario y legislativo, contrario a lo que establece el PRD. Nosotros, quienes formamos parte del grupo del PRD, somos consecuencia del partido y congruencia en nuestro trabajo, hacemos un trabajo congruente con lo que el partido decide, acuerda lo que está en los documentos básicos. Hay una relación personal, respetuosa, que la hemos dejado pasar. Es el caso del primer compañero, que fue Adán. Luego renuncia otro compañero, también aduce que se va a Morena, y es un asunto que por X o Z razón no lo hemos planteado de manera formal en el grupo parlamentario. Yo creo que después de la renuncia de Mario Delgado, y que además no es una bronca personal con ninguno de los tres compañeros, porque tenemos una muy buena relación dentro del grupo, participan en nuestras plenarias, participan de nuestras reuniones, están trabajando en lo concreto con la agenda, por cierto, es la agenda del PRD, y están en el grupo y no hay mayor problema con ellos, pero sin embargo, a partir de la renuncia de Mario Delgado, también para irse a Morena, pues me parece que ya estábamos frente a una situación que tenía que plantearse en el grupo parlamentario de manera formal. Hoy, frente a la renuncia de Alejandro Encinas, yo creo que no hay manera de eludir que el asunto se plantee de manera formal adentro del grupo parlamentario del PRD, junto con los demás compañeros y las demás compañeras, pero además también con la dirección nacional del partido, porque así dicen los estatutos, para resolver qué es lo que vamos a hacer como grupo parlamentario. En el caso de la segunda pregunta, miren, yo creo que Alejandro, esa es mi percepción personal, desde que él decidió competir por la presidencia del partido y pierde además después de haber tenido el apoyo increíblemente importante del entonces el más posicionado dirigente en el PRD, que era Andrés Manuel López Obrador. Era el mejor momento de Andrés Manuel, que no solamente lo apoya moralmente, sino políticamente para ser el presidente del partido. No pudo lograr Andrés en esa época que hubiera una candidatura de unidad y nos fuimos a competir cada quien con sus respectivos candidatos. Andrés con Alejandro Encinas. Y cuando digo que lo apoyó con todo, inclusive ustedes recordarán no solamente aquellas conversaciones que fueron ventiladas por muchos dirigentes estatales, no hubo un solo dirigente o presidente estatal que no haya recibido las llamadas entonces de Andrés para pedirles que apoyaran a Alejandro como presidente. Y además fue pública una carta que se imprimió por cientos de miles de ejemplares a lo largo y ancho del partido, una carta personal del propio Andrés apoyando a Alejandro para presidente del partido. En contra, en ese entonces, claramente, yo creo que ese era el principal motivo de Andrés, no tanto
llevar a Alejandro como presidente, sino sobre todo evitar que Jesús Ortega fuera el presidente del partido. Yo siempre he tenido esa impresión. Y por supuesto, al perder a Alejandro con semejante apoyo, por supuesto, yo desde entonces veo de manera mucho más clara una actitud de confrontación con nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy diciendo contra Nueva Izquierda. Pero qué curioso, qué moraleja, porque él fue, después de eso, propuesto y negociado por nosotros para que fuera diputado federal, plurinominal por el Estado de México. Y qué curioso, también lo voy a decir, nosotros le pedimos a Alejandro que fuera el candidato al gobierno del Estado de México en ese entonces contra el actual gobernador, con todas las posibilidades de una alianza con el PAN de ganar la gubernatura. Nosotros, yo no critico, solamente señalo que a veces actuamos de manera genuina dentro de Nueva Izquierda porque nos interesa mucho construir, incluso hasta con nuestros compañeros que son nuestros contrincantes internos, pues buscar las alianzas que nos permitan darle más sentido a esta pluralidad que distingue al PRD, porque somos, ustedes saben muy bien, una especie de federación de partidos todos aglutinados en un gran movimiento para lograr que el PRD sea una alternativa de lucha, y las expresiones se concretan en cómo estamos en las direcciones y en los grupos parlamentarios en todo el país. Yo creo que, contestando a la pregunta, desde entonces me parece que es más cruda, más ruda también la actitud de Encinas contra nosotros. Y por supuesto, él tiene otras razones, pero me parece que esa es la que yo observo que no ha asimilado. Tiene, qué curioso, él siendo un hombre inteligente, le encuentro el defecto grave y pernicioso del rencor. Qué lástima, porque eso me parece que lleva a que su personalidad finalmente se imponga para seguir denostándonos. Pero lo que yo quiero decir es que no nos denosta a nosotros, denosta a la izquierda y denosta al principal partido de la izquierda, que es el PRD. Senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Estas dimisiones en el seno del Senado, pues son muy, se dan a conocer mucho. ¿Qué va a pasar? Esto no está erosionando al PRD, no tiene que haber una refundación, porque ustedes no temen una salida masiva de militantes del PRD por esta conformación, ¿no?, a base de tribus. Y aquí por eso creo que salen los rencores, o ¿qué es lo que obedecen? ¿O es tan atractivo López Obrador, les ofrece otra cosa que el PRD ya no ofrece a sus militantes? Gracias. Bueno, las personas entran y salen de los partidos, no solamente del PRD, del propio Morena. Hoy acabamos de observar leer una carta del presidente de Morena en el Distrito Federal, que da sus razones de por qué deja Morena. No son de ninguna manera extrañas para nosotros, porque reflejan también otra personalidad. Yo creo que, mire, Bertita, desde que se fue una figura muy importante y que yo la viví, porque era el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, y tuve una gran conversación con él, el Porfirio Muñoz Ledo, y que aducía que ya se había cansado, que era imposible seguir soportando estas diferencias que tenía principalmente con Cuauhtémoc. Yo le decía, pero ¿cómo te vas? ¿Cómo nos dejas en esta lucha por acabar con los caciquismos, con los caudillismos? Todo lo que él señalaba,
Eso era lo que él señalaba, por cierto, no lo estoy inventando, eso es público. Entonces, seguir construyendo el partido, buscando las mayores coincidencias con todos los grupos, las corrientes, en fin, me parece que la diversidad que se refleja en el PRD es un tema inherente en cada Congreso Nacional del partido, en donde se ponen a discusión los documentos básicos y las líneas políticas. Yo le quiero decir que siempre prevalecen hasta el final los acuerdos para lograr que lleguemos lo más unidos posibles. Nosotros, ha habido momentos junto con otras corrientes que incluso hemos podido haber impuesto nuestras mayorías contra algunas corrientes más pequeñas que no reúnen lo suficiente para imponer su punto de vista, para convencernos su punto de vista, y sin embargo en el PRD prevalece la cordura, prevalece el ánimo constructor de suma y de, a pesar de todas esas dificultades y esas diferencias, buscar salir unidos, y así ha sido en cada congreso. Así ha sido. Yo no creo, porque finalmente ahora la votación que llevó a Carlos Navarrete como presidente del partido es una votación incuestionable. Me parece que un elemento fundamental en la democracia es saber perder y saber ganar. Es algo, me parece que fundamental. A veces perdemos y a veces ganamos. Y me parece muy grave error de que en la política, cuando se pierde, entonces dejo de jugar, agarro mi pelota y me voy de la cancha. Sí, Jorge. Hola, senadora. Yo Sí. quisiera remitirme al caso Ayotzinapa. El senador Encinas ha señalado que quizá hubo tibieza por parte del PRD para reaccionar ante el caso Ayotzinapa. Incluso, bueno, hasta el momento al parecer no hay responsables, no hubo a lo mejor una decisión para incluso cuestionar al presidente Zambrano en su momento. Señala que la izquierda está incluso apostando al olvido. ¿Qué nos puede comentar? No, pero ¿cómo dice que estamos apostando al olvido si precisamente uno de los documentos más importantes aprobados en el Consejo Nacional es justamente este protocolo de legalidad y ética, pero además la constitución de una comisión del propio Consejo Nacional que está haciendo las investigaciones pertinentes para ubicar con precisión qué fue lo que pasó, que muchas de esas cosas ya las sabemos, pero necesitamos sistematizarlas. Es decir, este señor, como en muchos partidos, no solamente el PRD, llega con una encuesta, un candidato externo propuesto por el entonces importante expresidente municipal de Iguala, Lázaro Mazón, que usted recordará, además en una coalición, en una alianza con Movimiento Ciudadano, con el PT, el partido y por supuesto la fuerza que representa Andrés Manuel López Obrador, donde su principal cuadro era justamente o es Lázaro Mazón, así es como llega este señor como candidato. Ahora bien, hay muchos errores. Yo creo que el partido tiene que hacer, y mire que eso lo he estado pensando yo, no es algo que todavía lleve a discusión adentro del partido, pero me parece que debemos ser mucho más estrictos con los y las candidatas y candidatos dentro del PRD. Ojalá que esto también lo hagan los demás partidos, pero no solamente eso, también se refleje en quienes aspiran a estar en cargos de gobierno o quienes están en decisiones importantes, incluso también desde otras instancias no gubernamentales y donde se maneja poder, donde se manejan recursos o las decisiones son trascendentales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que caracteriza a muchos fiscales contra la delincuencia organizada en otras partes del mundo? Y hoy se lo acabamos de escuchar al fiscal Tartaglia, Giovanni Tartaglia, que vino de Italia. Si ustedes recuerdan, él mencionaba que incluso
a partir de lo que sufrieron en Italia, ahora vigilan a funcionarios conociendo, checando todos los antecedentes, inclusive familiares, de parentesco que pudieran tener, en donde se pudiera haber alguna denotación de alguna vinculación con el crimen. Me parece que eso debe pasar en el país, no solamente en el PRD. Y en el caso de este señor, yo no sé por qué Alejandro dice eso, si el caso no está cerrado, si hay un proceso dentro del PRD. Cuando se tenga claros indicios de que el Consejo Nacional, por cierto, donde participan muchos y muchas compañeras de todas las corrientes del partido, cierre el caso, entonces tendrá él y otros, incluso hasta yo, argumentación para hacer los reclamos respectivos. Eso no quiere decir de ninguna manera que no nos demos cuenta que desde mi personal punto de vista, y lo aclaro, desde mi personal punto de vista, haya una especie de perversidad clara para denostar al PRD y claramente para irse contra el actual presidente del partido. Hola, Sí, Arturo. buenas tardes. Después de la salida de Mario Delgado, el coordinador, el presidente del Senado, dijo que él iba a procurar la cohesión, la unidad dentro del grupo parlamentario. Dijo que era sería decisión justamente del grupo parlamentario la permanencia o no de un personaje que ya había renunciado a la militancia del partido. Ya hay uno más, hay otros dos. Concretamente en el caso de Alejandro Encinas, y después de lo que él ha expresado ayer, ¿usted está a favor, estaría porque él se salga del grupo parlamentario? Ya pidió que sea una decisión, que este asunto se revise. ¿Usted estaría a favor o en contra de su permanencia? ¿Y qué ambiente ve hacia este tipo de personajes, justamente, o en concreto hacia Alejandro Encinas, para que siga permaneciendo en el grupo parlamentario con los beneficios que esto les puede traer política y económicamente? Yo creo que es un tema que tiene que analizarse y es un asunto, y formalmente voy a dirigir un oficio al coordinador del grupo parlamentario para que sea un tema que discutamos en el grupo parlamentario. Yo no puedo anticipar cuál es la opinión de mis compañeras y compañeros, de ninguna manera anticipo que esta sea una opinión que yo haya consultado con los demás o que la compartan o no. Me parece que ese debe ser un tema, yo lo exijo como integrante del grupo parlamentario, como fundadora del PRD, yo solicitaré de manera formal que este sea un punto que analice el grupo parlamentario y decidamos y evaluemos. Porque a mí me parece que es muy grave que en el caso concreto de Mario Delgado, que preside la comisión del Distrito Federal, pues no nos demos cuenta de la importancia del tema para el PRD, especialmente para el PRD, y que ahora quien preside pues no está en el PRD, cuando justamente él llega en su calidad de senador del Distrito Federal porque tenía que llevar la propuesta del PRD en la Ciudad de México. Entonces, me parece que ese es un asunto que hay que analizar. ¿Qué vamos a acordar? Pues no sé, esa es una decisión colegiada, pero yo sí creo que tiene que analizarse. Y en el caso de Alejandro, pues mire, ¿qué le puedo decir? La Comisión de Estudios Legislativos Segunda prácticamente dictamina el tercio de iniciativas que resuelve este Senado de la República. No es cualquier comisión, es una de las comisiones más importantes en la vida parlamentaria del Senado. Y entonces esa presidencia la ocupa, además por las virtudes que tiene el propio senador Encinas, también porque representaba al Partido de la Revolución Democrática como el tercer grupo importante en este Senado de la República.
Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones sí se tienen que analizar, se tienen que revisar y se tienen que, por supuesto, decidir de manera formal qué es lo que vamos a hacer, porque yo creo que lo otro no es correcto. Hacer como que no pasa nada, así empecé esta conferencia, y hacer como que todo está bien y hacerse en la comodidad de que todo, que no pasa lo que está pasando, me parece que eso es un asunto que no puede, cuando menos en el caso mío, pasarse por alto. Es algo inherente a mi responsabilidad y como política pues no puedo hacerme tonta respecto de ese tipo de cuestiones, y yo creo que el grupo parlamentario tiene que discutirlo, tiene que analizarlo e insisto, también tiene que hacerlo a la luz de la dirección nacional del propio partido, porque no somos un ente aparte, no somos un grupo autónomo independiente del PRD, estamos aquí por los votos del PRD. Ajá. Las acusaciones que hizo ayer el gobernador de Chihuahua en contra de los hermanos de Javier Corral. Mire, ya lo tuiteé. A mí me parece muy grave que se le responsabilice a el senador Corral de hechos que se aducen son de sus hermanos. Él creo que ya lo ha aclarado de manera pertinente, que es un asunto desde hace años, y yo creo que ese tipo de golpes bajos, como los que observamos el día de ayer, pues no ayudan definitivamente a crear condiciones de armonía en la discusión, por cierto, entre los contrincantes, porque tenemos diferencias con el PAN y tenemos diferencias con el PRI, pero desde mi punto de vista me parece que no se vale que se denoste al senador Corral por algo que se imputa a sus hermanos. Sí, sí. ¿Tendría que llegar hasta la plenaria e incluso a la propia dirección la permanencia del senador Alejandro Encinas en la bancada? ¿O en todo caso esperaría que él ya decidiera retirarse o en su defecto le hicieran ya la petición directa a ustedes como miembros? Mire, yo lo que voy a hacer, como es mi derecho es plantear de manera formal en el grupo parlamentario que se revise la situación de las renuncias de quienes se han retirado del PRD y que el grupo parlamentario discuta qué hacer respecto a esas renuncias al PRD. Yo no hago separación, quizás esa es la litis, no anticipo quienes puedan no coincidir conmigo, estoy hablando a nivel personal. Yo no hago de ninguna manera una separación, ser afiliada al PRD o formar parte del grupo parlamentario del PRD, aceptando, creo que en las dos condiciones, por supuesto, pues el programa del partido, la línea política del partido. Entonces, este es un asunto que necesariamente tiene que analizarse adentro del grupo parlamentario. Muchas gracias por su atención.